Bien, entonces lo que vamos a ejercitar ahorita es la formación de las venas que se encargan del drenaje del cuello. ¿Ok? Ya dijimos, son tres elementos principales. Las venas yugulares se dividen en anterior, interna y externa. ¿Ok? De estas podríamos decir que la más importante por volumen es la interna. ¿Vale? La vena yugular interna, dijimos, se va a formar por el seno sigmoideo y el seno petroso inferior a nivel del cráneo. Esto es por dentro, ¿vale? Esta vena, conforme va descendiendo en el cuello, no va solita. Lo podemos observar en esta imagen. Va acompañando a la arteria carótida y al nervio vago y van rodeadas por algo que se llama vaina carotídea. Esta imagen, pues no es la ideal para explorar la yugular interna, pero sí nos va a permitir a la externa, a la anterior y sus comunicaciones, ¿vale? Entonces, lo que vemos acá señalado con el número 13, ¿vale? Es parte ya como tal de la formación hacia abajo de la vena retromandibular. Vean, este es el hueso, es la mandíbula, ¿vale? Entonces queda por detrás. Con el número 11 vemos a la auricular posterior, ¿vale? Si se dan cuenta, ya estamos aquí a nivel del hueso temporal, entonces podemos anticipar que está viniendo de la parte de atrás del meato acústico, la auricular posterior con la división posterior, que sería este específicamente de la retromandibular. Ahí entonces tenemos la formación de esta que está señalada con el número 9 que corresponde a la vena yugular externa. ¿Ok? En su descenso, vean, esta relación es muy importante, lo remarcamos hace un segundo. Este músculo es el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Tres porciones, mastoidea, external y clavicular, incluso aquí con su fosa supraclavicular menor, ¿no? Entonces, muy importante, la número 8 sería la que corresponde por perspectiva, no se ve muy claramente, pero esa es la vena yugular posterior. Un poquito anexada, ¿no? Porque dijimos las tres importantes eran anterior, interna y externa, pero también habría una posterior ahí que corresponde, pero no lo olviden, la posterior drena en la externa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta retromandibular? Que también tiene una división anterior, ya la vieron, va pasando por acá. Esta división anterior, ¿sí?, se va a unir con la vena facial. Aquí está incompleto. Esta que está con el número 12 sería la vena facial. ¿Ok? La vena facial viene desde acá arriba. Decíamos, se origina en la angular de la nariz, baja por la facial, el ángulo de la mandíbula, viene por este borde y luego, al unirse, no sé si lo ven, la porción anterior, acá también está ejemplificado, vean, la porción anterior de la retromandibular con la facial se forma la facial común. ¿Ok? Ahí nos dice con el número 3 la vena facial común. ¿Ya la vieron? Entonces, esa vena facial común tiene la particularidad de que está drenando en la yugular interna. ¿Ok? ¿Qué podemos observar de las yugulares anteriores? Pues lo que platicábamos hace un segundito, ¿no? Número 1, vienen de esta porción submentoniana, son muy delgaditas, también son muy superficiales y tienen una anastomosis entre sí o una comunicación, la que vemos ahí con el número 5, un arco venoso, muy cercana a la porción del manubrio del esternón antes de llegar justamente ya al tórax, ¿vale? Entonces, acá no debemos olvidar que esta vena yugular anterior se está comunicando, no sé si lo ven también, con la propia yugular externa de forma superficial e incluso puede tener alguna derivación hacia la yugular interna, ¿vale? Acuérdense, lo que estamos marcando aquí es que haya rutas adicionales. Las venas trabajan un poquito así, plan A, plan B y hasta plan C, ¿no? Si se llega a tapar una vía, que existan otras vías para el drenaje. Eh, Ese sería como el abordaje general. Si nosotros queremos anotar algunas cuestiones para que sea más puntual, entonces, que incluso pueden ser preguntas muy frecuentemente de examen, tenemos cómo se forma la vena yugular interna, dijimos, seno sigmoideo más petroso inferior, igual a vena yugular interna, que va acompañada con la vaina carotidia, ¿no? O sea, es esta envoltura que está protegiendo tanto a la carótida como al nervio vago, por debajo del esternocleidomastoideo, y un sitio común de abordaje quirúrgico para la colocación de catéteres. Ahorita vamos a ver video, ¿va? Luego, ¿cómo se forma la vena yugular externa? A ver, Carla, recuérdame, ¿cómo se forma la vena yugular externa?
Este, ay, a ver, espérame. Ahí voy. La externa por el auricular posterior y la división posterior retromandibular. Así es, ¿no? Perfecto. Ahí se está formando la vena yugular externa, ¿vale? Decíamos, a lo mejor está un poco en duda cómo se formaron esas, ¿no? Lo podemos ver en el cumplir rapidísimo. Entonces, vamos a abrir la aplicación. A ver, déjenme ponerle aquí. Entonces, ahorita te doy la palabra, Diego. Nada más rapidísimo. Aquí vamos a plantear la formación de las venas. Entonces, un poquito más, un poquito más. Yo creo que con estas ya es suficiente para observar las venas de la cabeza y el cuello. Entonces, noten desde esta perspectiva es muy similar a lo que teníamos en el dibujo, ¿no? Vamos a reconocer las básicas, que es yugular anterior. Vean qué delgadita es, ¿no? Es chiquitita y muy superficial. Aquí está, yugular anterior, ¿vale? Luego yugular externa y luego yugular interna, ¿vale? La yugular interna, si nosotros ponemos su formación, la verdad se ve padre porque podemos ubicar justamente desde la parte interna, ¿no? Como el seno sigmoideo y el petroso inferior, que si me acerco, este sigmoideo, ahí se ve, y luego acá este sería el petroso inferior, ¿ya vieron? Sin embargo, no debemos de olvidar que al final hay comunicación entre todas, ¿no? O sea, esta vean hasta acá que esta sería la angular, pues ustedes pueden decirle, bueno, ¿y esa qué? Ah, pues es que no debemos de olvidar que la angular, cercana a la porción de la cavidad orbitaria, ¿no? Tiene estas venas que van a llegar después hacia la porción del seno cavernoso y de ahí otra vez al petroso, ¿no? Entonces se cierra el círculo, si se dan cuenta, ¿vale? ¿Qué onda con la yugular externa? Bueno, la yugular externa la podemos ver aquí, ¿no? Entonces, esta yugular externa, pues muy importante, habíamos dicho, primero por la auricular posterior, como bien lo comentó Carla, ahí está en verde, ven auricular posterior, vean, pues está pasando por detrás del nato acústico, ¿vale? Y luego aquí tenemos entonces a esta que es la retromandibular. Ahí la podemos ver en verde, la retromandibular con su porción posterior, más la auricular posterior, ya tenemos a la vena yugular externa. Y la pregunta era, ¿y cómo se formó la retromandibular? Pues decíamos, por un lado, por la maxilar, que está acá. Vean, está entrando en la misma ruta, incluso, a ver, vamos a quitar aquí a la mandíbula tantito. Entonces, esta de aquí serían las venas maxilares y esta de acá sería la vena temporal superficial. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Ahí otra vez, si quieren, para que lo podamos observar así con los colores bonitos. Entonces, vena en rosado, la vena retromandibular con sus divisiones anterior y posterior, la vena mandibular, perdón, maxilar, discúlpenme, las venas maxilares y esta que es la temporal superficial, ¿vale? Entonces, tenemos todavía algunas otras más tributarias, más distales, pero al final de cuentas estas serían como las más grandes para formar esa, ¿vale? Acá está, que nosotros en el dibujo la veíamos así, pero ahora sí tenemos chance de girar, nuestra vena yugular posterior. Ay, la toqué mal, aquí, ¿vale? Esa es la vena yugular posterior que está drenando, como mencionamos, a la vena yugular externa, que además recibe algunas otras, como lo son a la vena supraescapular, perdón, y a esta que se llama cervical transversa o transversa del cuello, ¿vale? Lo importante y que no quiero que pierdan de vista es que la vena yugular externa está drenando en la subclavia, ¿vale? La subclavia más la eh, yugular interna, que como JC nos decía hace ratito, la yugular interna tiene unas dilataciones que se llaman bulbos, ¿ok? Entonces están en los extremos, no sé si se acuerdan cuando hablábamos del golfo de la yugular, pues es este bulbo superior, ¿vale? Que está justamente dilatándose en la parte de arriba. Déjenme ver si desde esta perspectiva lo podemos ver. Es esta estructura aquí dilatada. Este es el bulbo superior y acá estaría el bulbo inferior. Repito, vena yugular interna más vena subclavia nos da entonces a la vena brachiocefálica. ¿Cuál es? Es esta de acá.
¿vale? Esa es la vena brachiocefálica. Vena brachiocefálica de un lado más vena brachiocefálica del otro. Entonces, por último, forma la cava, que podemos ver si quitamos aquí la clavícula. Esta es nuestra cava superior, ¿vale? Y así ya llegamos. ¿Qué onda? Nada más nos falta la anterior. Bueno, la anterior es muy delgadita, es bastante variable, también lo dijimos, pero son estas venas, no sé si las alcanzan a ver ahí, esta de aquí, que son las submentonianas, derecha e izquierda, son sus principales tributarias, ¿vale? ¿De dónde vienen esas submentonianas? Pues lo platicamos, dijimos, viene la vena angular, desde acá arriba, perdón, un poquito más, acá. Incluso vamos a poner a la mandíbula para no perdernos. Entonces, esta vena angular, ya dijimos, es muy importante porque tiene un drenaje hacia el seno cavernoso, por eso no hay que estarse lesionando la piel en esa región con comedones o apretando barritos, ¿no? Luego, las de los labios también participan y forman ala facial, ¿vale? Incluso por aquí una rama de la maxilar, ¿no? Está haciendo, digamos, esta que se llama vena facial profunda. Pero ahorita nos interesa esta parte más superficial, la vena facial. Una vez que se une la vena facial con la porción o división anterior de la retromandibular, que sería esta, entonces tenemos a la vena facial común. Ahí está, vena, división anterior de la retromandibular, más la facial, facial común. Y la facial común tiene de especial, pues, que drena a la yugular interna, ¿va? ¿De dónde salieron entonces las submentonianas? Pues las submentonianas salieron de la facial, ¿va? ¿Hacia dónde se fueron? Hacia la yugular anterior. La yugular anterior, ya dijimos, tiene colaterales que van a estarse comunicando con la yugular externa, ¿vale? Aquí lo bonito, antes de que le dé la palabra a Diego y luego a Sofía, es poner el músculo para que veamos cómo el esternocleidomastoideo efectivamente está dividiendo a estas dos venas, a la interna y a la externa, ¿vale? Entonces, ya no llegamos, ahí se pusieron los escalenos, los infraideos, el hemorroideo se acaba de poner, y ahí está el esternocleido haciendo esta separación bien importante, ¿no? Muy importante para abordajes quirúrgicos, incluso en la disección es bonito, ¿no? Saber que si tienes todavía tu esternocleido, todavía no llegas a la vaina carotidia, te falta avanzar un poquito más, ¿no? Pues primero Diego y luego Sofía. No creo que, una vez que mi pregunta era de dónde se formaba la yugular anterior, pero entonces es de las submentonianas Así es. y las submentonianas son de la yugular externa No, las metonianas vinieron de la facial, de la facial. Ok, gracias. ¿no? ¿De qué? Muy bien. Sofía. Sí, me preguntaba en relación, ¿es de la facial o la facial común? No, la facial común deriva de la facial. Es decir, vamos a quitar este lado del esternocleido, nada más para que lo puedas ver más puntualmente. La facial común es esta chiquita que voy a tocar ahí, ¿sí? Y la facial común se formó por la facial, que esa es la que estoy tocando acá, ve ya más amplio cómo se nota todo su trayecto, y esta que es la división anterior de la retromandibular, ¿sí? Entonces, retromandibular anterior y facial dan a la facial común, ahí lo vas a ver, que después ya drena en la yugular interna. Nos dice que incluso la vena lingual también participa en su formación, por ahí debe de andar, ¿vale? Y Es la esta ramita que seguramente. se va hacia, o sea, debajo de la mandíbula va a ser la mentoniana. Submentoniana, sí, ¿O es digo, esta las de aquí, submentonianas? esa de ahí. Ah, ya, ok, ya. Muchas gracias. Bueno, ¿no? ¿De qué? Bien, entonces...